Muy buenos días a Buenos todos. días. Muchísimas Muy buenos días. gracias Buenos días. por su asistencia. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a iniciar nuestra charla del día de webinar por razones de organización de la charla. Vamos a silenciar los micrófonos de todos los asistentes, a excepción de mi compañera Ángela Useche, que es la que va, digamos, a aportar aquí en la coordinación de la reunión. Ay, me equivoqué. Dame un segundo que creo que tiene un problema de Ángela. Si quieres, en cualquier momento valida que nos estás oyendo y que te podamos oír. Varios aspectos importantes para que nuestro webinar pues salga lo mejor posible como reglas básicas. La primera, entonces, les agradezco muchísimo su asistencia. Gracias por aceptar esta invitación. Espero que sea del agrado de ustedes y que se cumplan las expectativas que cada uno tiene sobre esta charla. Lo segundo, como les dije, vamos a silenciar los micrófonos de todos para que, por favor, entonces podamos tener una comunicación mucho más clara y diáfana en la conferencia. Lo tercero, agradezco que, si son tan amables, puedan colocar en el chat su nombre, su dirección o dirección electrónica, y si están en alguna empresa, por favor la coloquen para tener nosotros el registro de las personas que asistieron, para enviarles la presentación después de la charla y para enviarles, si ustedes así lo requieren y lo necesitan, también la grabación de este webinar. Así que agradezco entonces que coloquen su nombre y su dirección de correo electrónico, y si pertenecen a alguna empresa, pues también les agradecería poderlo tener en este momento. Entonces, iniciamos en este instante. Una conferencia, listo, Fede. ¿Crees que vas a arrancar? ¿Qué te mandé por el celular? El de producción. Nosotros vamos a validar en este momento que todos tengan el micrófono cerrado. Creo que ya todos están. Entonces iniciamos. Tiene el micrófono cerrado. Les voy a compartir pantalla. Micrófono cerrado. Listo. Listo, quisiera validar, entonces ya estamos en el inicio, que puedan por favor validar la pantalla, que esté bien. Hola, John. Hola, Ángela, ¿estás? Gracias. Sí, es que teníamos un problema y creo que a varias personas le pasaba que no había sonido y en el chat nos estaban escribiendo, buenos días a todos los que nos acompañan hoy, que no los estábamos escuchando. Quiero que por favor nos confirmen a través del chat si ya están escuchando. Gracias. Ok, ya creo que ya se arregló el sonido, creo que ya podemos iniciar. Sé que ya habías avanzado un poco, así que pues te dejo que continúes y ya todo está perfecto. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Un poco la intención es aprovechar estos momentos de trabajo en casa de todos y poder transmitir y poder compartir con ustedes alguna información que consideramos de la mayor importancia. Yo lo primero que quiero comentarles es invitarlos a hacer una abstracción un poco, sin desconocer lo que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista económico, como sociedad, como país, como planeta, y también pensar que es importante reflexionar acerca de lo que estamos haciendo como organizaciones, como sector empresarial, y qué posibilidades hay para que nosotros seamos un sector que tenga muchas más capacidades y muchas más posibilidades de desarrollo internacional. Lo que les voy a mostrar a continuación es un recuento de un antes, digamos, de cómo nuestra economía y nuestra realidad de internacionalización
particularmente en el sector de cuero, calzado y marroquinería a finales de 2019, cómo arrancaba este año en esos aspectos y a partir de ahí, con esta nueva situación, qué podemos entender y qué podemos percibir en la medida que nos vamos a preparar para trabajar y estar listos cuando la economía local y mundial se reactive, porque van a haber muchas oportunidades, es lo que tenemos perfectamente claro. Lo que sí les quiero decir es, ya hemos tenido como sector y como sector empresarial de cuero, calzado y marroquinería muchas oportunidades. Perdón, los que tienen los micrófonos abiertos, ayúdenos para que podamos entender lo que está hablando John Jairo. Gracias. Dame un segundo, dame un segundo, que es que si hay muchos micrófonos abiertos, voy a silenciarlos a todos. El problema es que también silencio a mi compañera Ángela. Luisa. Listo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a conversar en los siguientes minutos es cómo estaba esta realidad de internacionalización de nuestro sector a finales del año pasado, que tiene obviamente muchas realidades hoy y agravadas en el sentido de lo que está pasando con la pandemia mundial, pero también de nuevas oportunidades que seguramente tarde que temprano se van a abrir sí o sí. No, tenemos problemas con el... Dame un segundo, ya miramos el tema del micrófono. No sé dónde está. Les mandan el PDF a ellos, ¿sí? Sebastián Rodríguez. Ramírez, perdón. Bueno, sigamos entonces a ver si lo podemos lograr. Ok. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que es importante determinar es que esta es una conferencia que nos va a permitir entender cuáles son las realidades del mercado de Estados Unidos, cómo se presentan estas realidades, cuáles son sus oportunidades, y entiendan oportunidades, me refiero a determinar que Estados Unidos es, independientemente o complementariamente a lo que está sucediendo hoy, que todos estamos afectados por el tema, es una economía de primer mundo, es una economía que está de nuestra realidad a 3 horas y media en avión, y que desafortunadamente llevamos más de 12 años de Tratado de Libre Comercio y han sido muchos los desafíos que hemos encontrado, y la realidad colombiana es que no hemos sabido ni entendido cómo desarrollar el mercado de Estados Unidos de una manera eficiente. Lo que vamos a presentar aquí es una metodología que ASICAM ha reconocido como importante y exitosa para desarrollar ese mercado para empresas MIPYMES, no para empresas grandes, sino para empresas MIPYMES, dada la característica de nuestro sector, en donde más del 90% son de estas empresas. Entonces, lo primero que vamos a determinar, y como les decía, vamos a hacer una comparación entre cómo estaba la realidad del mercado local e internacional finales de 2019 e inicios de 2020, y cómo va a estar ahora a partir de esta realidad, y cuáles son las oportunidades que este mercado nos brinda desde el punto de vista de diversificación de mercados, productos y valor agregado, diversificación de empresas y regiones exportadoras, facilitación de operaciones de despacho de comercio exterior, obviamente la coyuntura económica mundial y, por supuesto, el tema del coronavirus y todo lo que nos está afectando en este momento y de esta realidad.
Entonces, a ver, nosotros desde el 2008 tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y antes del 2008 teníamos unos tratados especiales o unos acuerdos especiales con el mercado de Estados Unidos que se llamaban APDEA. En APDEA, la mayoría de los productos de nuestro sector tenían 0 arancel para ingresar al mercado. Con el Tratado de Libre Comercio se entendió que esta era una condición que iba a ser de largo plazo, así que el 90% o 95% de los productos de cuero, calzado y marroquinería que entran al mercado de Estados Unidos entran con 0 arancel. De pronto hay algunas excepciones de ciertos productos específicos, pero no son más del 3% de lo que producimos. Y eso en su momento se entendía como la posibilidad de desarrollar el mercado de una mejor manera. Ahí ven una frase que me atreví a colocar en esta conferencia que se llama realismo mágico, y tal vez es la frase que mejor nos define como país. Un país diverso de muchas realidades, de muchas latitudes, con diferentes características gastronómicas, culturales e históricas. Y tal vez el realismo mágico de Gabriel García Márquez es lo que nos da la mayor posibilidad de ser exitosos en el mercado local y en el internacional. ¿Por qué realismo mágico? Porque nos falta entender cómo podemos plasmar ese realismo mágico o esa realidad colombiana que sean productos de calzado, cuero y marroquinería que la gente perciba como locales, como nuestros, como reales. Y ahí todavía tenemos un camino largo por recorrer. Desafortunadamente, los productos colombianos o los que producimos en Colombia siguen falleciendo de identidad, de criterio local, de valor agregado desde nuestra realidad y cómo podemos transmitir eso a través de nuestros productos. Ya van a ver algunos ejemplos que hemos hecho y eso lo hemos podido lograr en unas ocasiones. Lo que pretendemos es que sea mucho más masificado a lo que tenemos el día de hoy. Entonces, para entrar en contexto, les tengo que decir que la participación del comercio internacional en la economía colombiana en el año 2018 y parte del 2019 es similar a la registrada a comienzos de los años 90, cuando se comenzó el proceso de apertura económica. Fíjense en esta gráfica que da cuenta de ello. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo era cuando uno habla de la apertura de país, habla de la suma de exportaciones e importaciones en el contexto del Producto Interno Bruto del país. La raya azul es el mundo, la raya, la gráfica, la línea morada es Asia, la línea naranja es América Latina y la línea gris es Colombia. Si se dan cuenta, la apertura económica de Asia, pues obviamente tiene unos picos impresionantes, 2006-2007. Y obviamente se nota una apertura económica súper amplia y un descenso, pero pues también más o menos sobre el 49% de apertura económica en 2017-2018. Si vemos el mundo, llega una apertura económica a finales del 2018 del 57%. Inclusive América Latina y el Caribe se encuentran rankeados más o menos entre el 48-49% de apertura. Desafortunadamente Colombia mire su apertura económica a finales del 2018 y durante el 2019, el 36.8%. Si comparan esta cifra con la apertura económica que teníamos en el 1990, vemos apenas una variación muy corta entre el 34.6 y el 36.8. O sea, en 20 años, 30 años, perdón, casi, no hemos logrado sino 2 puntos de apertura económica desde los años 90 hasta el año 2018. Lo que determina es que tenemos unos grandes retos de apertura económica en términos generales, grandes retos de apertura de país, de apertura empresarial, de productos, etcétera. Y les recuerdo que esto todavía no tenía el elemento hoy de pandemia y de coronavirus. Así que la realidad antes de lo que estamos viviendo hoy, pues tenía unos elementos bastante
desafiantes o por lo menos con mucho trabajo por hacer desde nuestra realidad como sector y como empresas. Las exportaciones colombianas, en términos históricos, esa gráfica es bastante diciente. Lo que ustedes ven en azul son los elementos primarios que exportamos desde el 2010 hasta el 2018, pues en su mayoría petróleo, carbón, extracción primaria, y tal vez las últimas lineecitas por allá arriba, las rojitas, que inclusive no sé si se ven muy pequeñitas, son la amarilla es la manufactura de baja tecnología y la roja la manufactura de alta tecnología. De tal suerte que el sector calzado y marroquinería podrá estarse ubicando en esa lineecita muy pequeña que se ve ahí arriba naranja, en donde, o amarilla, en donde esa ha sido nuestra realidad de exportaciones en los últimos 10 años. Evidentemente ratifica que somos muy conservadores, o nuestras cifras son muy conservadores, muy precarias en términos de exportaciones y de internacionalización, entendiendo un ejercicio de apertura desde 1990 con más de 13 tratados de libre comercio, con una realidad importante, se supone que de apertura hacia el mundo de la realidad colombiana. Esto ratifica más del 63,3% de nuestras exportaciones son mineroenergéticas, así que entonces, pues da cuenta de que nosotros somos un país altamente dependiente del petróleo y sus derivados, de extracción primaria y demás. Eso trae muchas dificultades al país en términos de internacionalización. Ya vamos a ver, por ejemplo, la caída que tuvo el petróleo en los últimos días, y eso nos pega directamente a esta realidad de un país exportador a nivel minero energético, lo que determina que somos muy dependientes del petróleo. Y obviamente toda nuestra estructura de presupuesto país está determinado sobre el petróleo como tal. Entonces eso nos pone muy vulnerables y es muy vulnerables a nuestra realidad. Para entrar en contexto, lo primero que hay que decir es que, dada esa realidad anterior, sigue siendo nuestro principal comprador Estados Unidos con un 25%. Esa gráfica es clara en determinar que Estados Unidos es el principal comprador de nuestros productos primarios y nuestros productos no tradicionales. Después tenemos obviamente un 16% América, la Unión Europea un 12%, China un 10%, resto de Asia un 11%, Panamá 7%, Ecuador 4%, y en fin, ese es un poco la torta de realidad de las exportaciones colombianas a finales del año pasado. Altamente, digamos, con una realidad de que Estados Unidos en este momento pues es el mayor comprador de productos colombianos. Bueno, bien, es que estoy percibiendo unas rayas, no sé si ustedes las ven también, pero no sé por qué están apareciendo. En ese sentido, miren, primero la realidad de una dependencia mineroenergética. Segundo... Discúlpame, John, interrumpo. La opción de rayar está a través de los celulares. Estaba escribiendo en el chat que por favor las personas que están rayando sobre la presentación puedan borrar las líneas, ya que solamente se puede borrar a través del dispositivo que se haga. Entonces, por favor, las personas que están rayando, ayúdennos a no molestar la presentación y a borrar lo que ya colocaron. Gracias. Ay, Ángela, gracias. No tenía ni idea porque estaba saliendo eso y había visto aquí en toda mi pantalla y no tenía cómo... Parecido. Entonces les pido a las personas que están desde sus celulares, que es donde está habilitado el poder rayar, que vuelvan a borrar lo que ya hicieron, porque la imagen de la línea no se borra si se cambia la diapositiva. Entonces, por favor, les solicito que los que estén desde sus teléfonos móviles borren lo que ya han hecho para que podamos continuar y no generar distorsión en la información. Gracias. Dale. Vale, gracias. Entonces, la realidad de una dependencia mineroenergética altísima, con esa realidad nuestro principal comprador es Estados Unidos, y esta gráfica es súper elocuente. Desde el 2013 a hoy, hemos sufrido una devaluación de la moneda colombiana con respecto al dólar muy importante.
lo que quiere decir que arrancamos en realidades de si se dan cuenta, en enero de 2013 un dólar valía 1.770 pesos. Hoy, obviamente, está en 4.000. Desde el punto de vista de las exportaciones, ese es un valor agregado importantísimo. Miren, solo por entender, solo por percibir, deberíamos estar exportando mucho más. Casi se ha duplicado y más que duplicado el valor de un dólar en Colombia, lo que nos hace mucho más competitivos en las exportaciones. Somos mucho con un valor de precio mucho más interesante para exportar. Y se van a dar cuenta que las cifras no se compadecen con esa realidad. Así que, por lo menos, quien decida y quien acepte este reto que estamos hablando el día de hoy de internacionalizarse, debería hacerlo solo por intentar, entendiendo que nuestro peso está más devaluado, por ende somos mucho más competitivos en mercados internacionales, particularmente en el mercado de Estados Unidos. Es decir, nos duplicaron la competitividad solo con la tasa de cambio. Yo también entiendo que esta es una realidad bastante dinámica, que puede subir y bajar, pero llevamos más de 4 o 5 años con una tasa de cambio alta, lo que nos permitiría ser mucho más competitivos en el mercado destino, entendiendo que la mayoría de nuestros productos son con materias primas nacionales. Obviamente no hay que desconocer que si el producto tiene materias primas importadas, pues esa tasa de cambio afecta en ambos sentidos. Estoy hablando en una realidad donde la mayoría de nuestros productos son con productos nacionales y tuvieran muchísima más competitividad en el mercado destino. Entonces la tasa de cambio de por sí es un valor agregado muy importante ya en este momento. Hablemos un poco de la coyuntura económica de este sector a finales del año pasado. Miren cómo estaban la producción real a finales del año pasado. Lo que se destaca en positivo, que es lo que ustedes ven en naranja, positivo y negativo también, pero es lo que nos compete como sector, es la fabricación de artículos de viaje y similares en cuero, que tuvo un crecimiento del 15%. La marroquinería sin juguetes caninos un 9%. Si ven en la última parte baja de la tabla, pues tenemos fabricación de calzado en un 6.9 negativo y el curtido y recurtido de cueros en un 22.1% negativo. Lo que quiere decir que en términos reales la producción colombiana de calzado estuvo negativa y la marroquinería positiva. En términos de internacionalización también se van a dar cuenta que la marroquinería colombiana tiene muchas más posibilidades en el mercado destino, en mercados internacionales, particularmente en el mercado de Estados Unidos, no tanto el calzado, y pues obviamente estas son las realidades de la producción de toda la cadena a nivel nacional durante el 2019. Ahora miremos un poco las ventas. También aparecen positivo las ventas. También aparecen positivo las ventas de marroquinería. Llámame por videollamada, muchas gracias. Yo creo que es eso. Venga, llame por videollamada. Hay un niño que se está hablando, por favor. Bien. ¿Dónde que no lo veo? ¿Qué? ¿Cansado de hacer nada? No, ya, ¿quién estará hablando? Por favor, silenciar el micrófono, gracias. No, hermano, yo estoy preocupada, pero... Bueno, seguimos entonces, a ver si podemos continuar. Entonces, les decía que las realidades de fabricación... Esta es un poco la realidad de la evolución de las exportaciones, en donde tenemos... Un segundo, si son tan amables, es que así sí es muy difícil. Pero yo trato de entrar y ahorita voy a entrar y no me... No, ya. A ver, creo que ya se logró. Vale. Entonces, si ustedes miran la evolución de las exportaciones, pues por supuesto cuero ratifica una caída del menos 31% y marroquinería un 11% y lo que ratificábamos calzado y sus partes con un descenso del 6.8%. Esta es un poco la gráfica del PAI de esa realidad.
¿Hacia dónde se han ido estas realidades? Las exportaciones de calzado en Colombia, hay una variación negativa, caída del 7.3%, particularmente por un descenso en un 80%, en más o menos en 1.9 millones de pares. Esta caída se debe a reducciones en el mercado de Ecuador, Bolivia, Panamá y Venezuela particularmente, y una reducción en las ventas externas en pares de calzado a Costa Rica y Ecuador, de calzado inyectado, y Estados Unidos y Chile. Como las exportaciones son positivas las de marroquinería durante el 2019, que se experimentó un aumento del 11.2%, este incremento se da hacia los mercados de Estados Unidos, Perú, Ecuador y México. Resalto Estados Unidos, que sigue siendo un mercado muy interesante para productos nuestros. Sin embargo, Perú, Ecuador y México también han incrementado sus exportaciones de marroquinería, y aumento en las ventas externas, sin duda. Dentro de la partida arancelaria de marroquinería está incluido los juguetes caninos. Eso es un trabajo que ASICAM está desarrollando desde el año pasado para diferenciar y abrir esa partida arancelaria. Entiendo que ya lo logramos este año. Sin embargo, hasta el año pasado, con las ventas de juguetes caninos se impactaba el mercado y se impactaba pues el crecimiento también de esta realidad. Entendiendo también que el análisis que se hace sin juguetes caninos, y aún así es positivo el crecimiento de marroquinería y de exportaciones hacia Estados Unidos y México. Y sin juguetes caninos, o sea, solo la marroquinería que nos interesa, cayó un 1%. Esta disminución se debe un poco al descenso de las ventas de maletas y maletines a Hong Kong, China y Costa Rica. La realidad de las exportaciones de cuero, pues todos la conocemos. El precio ha bajado dramáticamente en los últimos años y obviamente tiene una variación negativa del 31%, descenso en las exportaciones a Italia, China, México y Taiwán, entendiendo también que estas realidades se han contraído, y una disminución de ventas externas de cuero wet blue, principalmente a China, a Taiwán e Italia. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo son las evoluciones de las exportaciones por países, entendiendo entonces, como reiterábamos, que Estados Unidos es el país que más nos compra tanto calzado y marroquinería. Ecuador sigue siendo nuestro segundo mercado natural más importante, y en ese orden Estados Unidos, Ecuador, México, Italia, Panamá y otros. De tal suerte que entre estos 4 destinos es donde se concentran las exportaciones de productos de esta cadena a nivel internacional. John, discúlpame, por favor, el señor Álvaro Meneses es el que nos está generando tráfico de audio. Si puede cerrar el micrófono, te lo agradeceríamos. Lo mismo a Elda Magi, @Yahoo, a Gilberto León y Stephanie, son las cuentas que me muestran que están interfiriendo. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que no puedo escuchar. No sé qué hacerle. Pero si silencia su micrófono, no debería quitar el sonido nuestro. Solo Pues silencia el micrófono suyo de audio. Ahí yo lo estoy escuchando. ¿Me está escuchando a mí? Sí, señor. Sí, señor. Pero es que aquí yo ya lo silencié y no sé por qué. Sí, en este momento lo estamos oyendo. Por eso. Pero ¿Estás ella en dice tu que estoy... móvil? Que queda en la parte inferior, el micrófono que queda en la parte inferior. No, pero es que aquí me sale. Por eso, ahí donde Tóquelo y aparece debe el poner rojo. micrófono, tú le das un clic y ahí inmediatamente él se silencia. Ah, dice, al silenciar el micrófono se activa el audio. Por eso. ¿En tu móvil se desactiva? ¿Estás desde un móvil? Sí, es del teléfono. Ok, entonces te pido el favor, porque si no nos vas a escuchar, que tratemos de estar en silencio, porque sí es digamos que es la interferencia mayor que tenemos en este instante. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos al segundo punto para entender un poco cómo está Colombia en términos de si nosotros como país somos un país de apertura económica. Ya hemos dado cuenta que somos un país principalmente exportador de productos mineroenergéticos, pero miremos la realidad de los departamentos. Y miren esta primera realidad. El 22% de los departamentos de Colombia exporta menos del 1% del PIB. O sea que si miramos la realidad departamental, tampoco somos un país que está mirando hacia afuera, ni que ha entendido cómo funciona la internacionalización, dado que
el 22% de los departamentos, casi, digamos, una tercera parte, no exporta el 1% del PIB, o sea que solo produce para la realidad colombiana. En ese sentido, fíjese en estos datos tan contundentes. En Estados Unidos, el aumento de las empresas exportadoras entre 2012 y el 2012 fue el 3% de su realidad de MIPYMES. Ese es un valor mayor al 3%, o sea que las empresas que se crearon en esta época en Estados Unidos, más del 3% de esas empresas tenían cultura exportadora o tenían criterios de internacionalización. En Colombia es menos del 1%. Es decir, de las 738 empresas que se crearon en el 2002 y las 804 empresas que se crearon en el 2012 son las únicas de la realidad colombiana que tienen criterio exportador. Eso es menos del 1% de las empresas que se crean en el país anualmente. Lo que quiere decir que somos de empresas de muy poco criterio de apertura internacional. Lo que determina que en 10 años hemos creado solo 66 empresas con criterio de exportación. Es decir, el empresario colombiano sigue pensando que la realidad de su solución como empresa y como país es internamente. Pues es una realidad que cada quien sacará sus conclusiones, pero pues de alguna manera preocupante dado toda la apertura económica que tenemos. El 53% de los departamentos, las exportaciones de productos mineroenergéticos no superaron el 1% del PIB, ya lo habíamos dicho. Y otra realidad es que en términos generales y en términos particulares, más del 90% de las empresas productoras en Colombia son MIPYMES, lo cual quiere decir que gran parte del tejido empresarial de Colombia es pequeño, micro o mediano. De tal suerte que si nosotros debemos trabajar en la diversificación y crecimiento exportador del país, debe estar enfocado en estas empresas, en las MIPYMES. Tal vez este ejercicio lo pueden hacer las grandes empresas, que no es más del 3% de la realidad empresarial del país, con unos criterios distintos. Pero tenemos que trabajar de forma importante y decidida en las microempresas. Esa es la realidad empresarial nuestra colombiana y también en la realidad que no tienen cultura exportadora y ahí hay que trabajar. Uno podría determinar que Colombia tiene muchas dificultades para exportar. No vamos a hablar aquí, digamos, de la carga impositiva de gobierno, de la infraestructura como país. Sin embargo, tengo que decirles que en los últimos 20 años, el esfuerzo que ha hecho los diferentes gobiernos para lograr mejor facilitación de las operaciones de comercio exterior. Quien pueda revisar cómo están hoy muchos aeropuertos de Colombia, la infraestructura portuaria y las carreteras, tiene que evidenciar un avance importante en la infraestructura del país para que nosotros seamos más competitivos como nación en el marco internacional. Sin embargo, todavía tenemos muchos desafíos para poder tener un país que tenga unos elementos de facilitación de internacionalización mucho más importantes. Miren este dato, solo la documentación a nivel internacional, solo la documentación de importaciones y exportaciones absorbe el 7% de la comercialización internacional, es decir, es una variable muy importante de mucho peso para la realidad de la eficiencia de los factores de comercio internacional en cualquier sociedad. Entonces, en ese orden de ideas les pongo 3 elementos importantes de indicadores. Uno se llama la facilitación de inversión, o sea, la inversión extranjera directa en Colombia, ¿de qué estamos hablando? Según el Foro Económico Mundial, que elabora un índice de facilitación del comercio, que se llama ETI, en el 2016 Colombia ocupa el lugar 85 entre 136 países en ese índice de facilitación del comercio. De tal suerte que nosotros tenemos todavía un trabajo pendiente de hacer entre que seamos más ágiles en las exportaciones, con mejores posibilidades, con más elementos de trabajo y que podamos ser mucho más ágiles en ese trámite de exportaciones desde el punto de vista aeroportuario, portuario, que nos permita ser mucho más eficientes y dar un salto en ese índice, en ese ETI y poder saltar unos 20 o
casi estar en el punto 50 que nos permitiera ya dar unos avances importantes en facilitación de comercio. Otro dato que tengo para recordarles es durante el primer semestre de este año, o sea, 2019, el año pasado, la inversión extranjera alcanzó 7.000 millones de pesos, o sea, un 4% más del PIB o aumentó, lo cual representa un 24% respecto al mismo periodo del 2018. Si ustedes se acuerdan, el 2019 fue un año complejo en términos de economía, una realidad internacional compleja, sin embargo, la inversión extranjera directa en el país seguía aumentando. Eso da cuenta de que somos un país que para el mundo tiene unas políticas económicas, digamos, estables y que se presenta con posibilidad de inversión en el largo plazo. Si ustedes recuerdan, en el cierre del 2019 éramos uno de los pocos países que en el concierto internacional latinoamericano tenía indicadores positivos de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Entonces eso pues también determina que los inversionistas internacionales siguen creyendo en este país. Como les digo, esta era una realidad a finales del año pasado. Y en el último reporte del Doing Business del Banco Mundial, publicado en el 2018, Colombia cayó de 125 al 133 en el componente de comercio transfronterizo. Esta realidad se da principalmente por, obviamente, una de las fronteras más importantes que tenemos es con Venezuela, y eso nos dio lastre un poco de esa realidad que tenemos en el transporte transfronterizo y perdimos 8 puestos importantes en ese indicador del Banco Mundial. Ahora, ¿cuál era la coyuntura económica mundial a finales del año pasado, inicios de este año? Una desaceleración de la actividad económica. Acuérdense que China ya tenía dificultades con Estados Unidos y tenía declarada una guerra comercial que permitía y que había frenado de alguna manera su aparato productivo de estar creciendo en Producto Interno Bruto a 2 unidades, a dos dígitos, lo estaba haciendo al 6, al 7%. Esa guerra comercial había traído dificultades, pero ojo, había traído dificultades para productos chinos, pero de una vez les quiero decir que esa guerra comercial con Estados Unidos y China nos estaba abriendo muchas oportunidades para el mercado colombiano, para productos colombianos en ese mercado, porque ya se estaban sintiendo desabastecidos en términos de cuero y calzado y marroquinería en esa realidad. ¿Qué tan preparados estábamos en ese momento para recibir esas oportunidades y aprovecharlas? Esa es una pregunta, por favor, que quiero que la reflexionen. Antes de la pandemia también teníamos una zona de euro deprimida, una realidad de la Unión Europea con su Brexit y su salida de Inglaterra que determinaba pues una realidad de Europa que crecía muy pocos aumentos a 1 o 2%. De todas maneras, si tenemos al gigante asiático China, que es el principal importador de materias primas del mundo, y la Unión Europea y Estados Unidos en dificultades, pues había una contracción de la demanda externa, lo cual determinaba menos necesidad de materia prima y pues valores a la baja en petróleo, en acero, en aluminio, etcétera, lo cual determinaba que había una contracción de demanda externa. Por favor, don Jaime, si nos escucha, ¿puede silenciar el micrófono? Gracias. El Fondo Monetario Internacional proyectaba en ese momento, a finales del 2019 para el 2020, un crecimiento de América Latina del 0.6%. Y de todas formas, a finales del 2019, había una contracción de las exportaciones en términos generales en Latinoamérica. Perú estaba contraído al menos 7.5% de sus exportaciones, Chile al 5.9%, Brasil al 3.5% negativo y Colombia al 1.5%. De la realidad de esos países, Colombia era el que mejor estaba comportándose, por lo menos tenía las cifras menos negativas en términos de disminución de exportaciones en América Latina. Ahora, con esta realidad, si se dan cuenta, ya había unos desafíos antes de este tema de pandemia mundial, pues lo que estamos entendiendo hoy, abril de 2020, es que hay una baja estrepitosa de los precios del petróleo. Estamos hablando de un promedio de $30 baja en este momento. Había un desacuerdo o no acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, que son los principales exportadores de petróleo en el mundo, y por eso el petróleo, digamos, no disminuyeron sus producciones. El petróleo llegó al orden de $20-22 el barril. Entiendo que esa realidad ya está comportándose diferente y en este momento hay algunos acercamientos entre estas dos naciones para que disminuyan su producción y de esa manera poder aumentar un poco o que se recupere un poco el valor de
del petróleo. Entonces, pero la situación hoy petrolera sigue siendo muy difícil y al ser nosotros un país dependiente de esas exportaciones, pues se imaginarán cómo está el presupuesto de la nación y con todas las necesidades en este momento que tenemos de salud y de socorro a las empresas y de emergencia empresarial, salud y sanitaria a nivel nacional. Así que esa realidad es bien compleja. Devaluación del peso con respecto al dólar, hemos llegado a más de 4.000, hemos roto la barrera de 4.200. En este momento se encuentra más o menos estable sobre los 4.100 pesos por cada dólar en promedio. Esto debería comenzar en la medida en que la pandemia disminuya o se regule o se controle, debería comenzar a ceder un poco más el valor del dólar. Sin embargo, no se perciben valores menores a 3.500 o 3.400 pesos en el mediano plazo. Eso obviamente ayuda a las exportaciones, entendiendo la contracción de las economías como tienen en este momento. El PIB colombiano, que se percibía en un 3%, 3.6% de crecimiento para el 2020, hoy algunos expertos económicos lo determinan entre un 0.4% negativo, que es una contracción del crecimiento, o al 2%. Todo dependerá de la cantidad de personas como manejemos en Colombia, digamos, esta realidad de coronavirus y qué tan rápido podemos entrar de nuevo a una recuperación económica después de esta para real que tenemos de un frenazo de producción industrial muy fuerte. Esta es la realidad hoy. Lo que puede determinar es qué hacemos o de qué forma nosotros nos preparamos o planeamos, dada cuando termine esta realidad, cómo podemos hacer para desarrollar mercados internacionales y principalmente en el mercado de Estados Unidos. Hago un corte de 5 minutos acá. No sé si, Ángela, podamos abrir la discusión y ya entramos a ver un poco la realidad de la metodología para desarrollar el mercado de Estados Unidos. Agradezco si tienes alguna pregunta de pronto por el chat, que es el mecanismo que vamos a usar para las preguntas. Sí, en este momento tenemos dos, una de Pilar Castaño que nos pregunta cómo será el pronóstico para este año con respecto a las exportaciones a Estados Unidos. Esa es una. Otra, que cómo se hace para tener contactos, esta nos la pregunta Gladys Bolívar, nombres de personas y contactos para el mercado de Estados Unidos. Y Eli nos dice que tiene dice que el calzado de Colombia tiene una gran diferencia con el de Brasil y que no estamos al nivel. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues vamos a tratar de responder las tres. La primera, las proyecciones de exportaciones, pues obviamente si estaban negativas el año pasado, van a estar mucho más negativas este año. Pues entendiendo una realidad mundial de contracción de demanda, de enfoque y concentración de todos los gobiernos en solucionar su problema de salud pública local y de abastecimiento de productos básicos de la cadena familiar y de alimentos y de salud, básicamente. Uno podría pensar que pueden haber en este momento posibilidades en el corto plazo en calzado de salud o en algún tipo de marroquinería que pueda atender el sector salud en su momento, pero lo que sí se espera es también como el Producto Interno Bruto, una contracción de las exportaciones. Tal vez no he visto alguna proyección inmediata, pues está muy reciente todo este tema, pero sin duda vamos a tener números al negativo en términos de exportaciones. Con respecto al segundo punto de contactos y demás, la segunda parte de la charla va enfocada justamente a entender cómo hago yo para ser más exitoso en ese mercado y cómo logro tener contactos y realidades mucho más ciertas, entendiendo que lo primero que hay que hacer para llegar al mercado de manera exitosa es prepararse. Y eso es lo que estamos tratando de invitar el día de hoy, entendiendo qué realidad tenemos nosotros en este momento, que fue la primera parte, y ahora vamos a entrar cómo nos preparamos para desarrollar un mercado tan importante como el de Estados Unidos, que es de primer mundo. Tal vez me puedes recordar la tercera, si eres tan amable. ¿Qué opinas de la diferencia que hay entre el calzado de Brasil con respecto al de Colombia? La persona que pregunta dice que el calzado colombiano está un poco por debajo. Sin duda. Lo que le quiero responder a la persona que pregunta es, la idea de desarrollar mercados internacionales y particularmente el mercado de Estados Unidos es una idea de nicho de mercado, de segmento de mercado.
tal vez, y tiene toda la razón, de Brasil el producto de calzado de Brasil es un producto con mucho más valor agregado en términos de confort, de calidad y de productividad. Es un producto más caro, sin duda, pero lo que quiero reiterar es que siempre habrá segmentos de mercado y nichos de mercado al cual pueda yo apuntar. Tal vez la respuesta sería, si yo voy a competir de igual a igual con un producto brasilero, pues ahí voy a tener dificultades. Lo más importante y parte de lo que viene en la siguiente parte, la segunda parte de la charla, es entender cuál es mi nicho de mercado, cuál es mi segmento de mercado en el mercado de Estados Unidos y cómo puedo atenderlo de la mejor manera. Nosotros tenemos ventajas comparativas con respecto al mercado brasilero que pueden ser, si yo las sé entender, pueden volverse un valor agregado para mi cliente y puedo yo darle una mayor atención, un mayor servicio de producto en el mercado de Estados Unidos, que el brasilero tiene más dificultades, entre otras cosas porque está mucho más lejos desde el punto de vista logístico. Pero claro, el tema en Estados Unidos y lo que hemos estudiado y tenido como experiencia es que el mercado de Estados Unidos es un mercado de segmento. Lo más importante es que uno como vendedor, como fabricante, identifique cuál es mi propuesta de valor y cómo podría satisfacer un segmento de mercado en ese mercado de Estados Unidos. ¿Te parece si seguimos? Sí, hay más preguntas, pero yo creo que en la segunda parte que vas a tocar vas a responder a varias que están allí. Entonces, creo que continuamos. De las que veo, digamos que están muy en el tema que vas a tocar en la siguiente. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, cuando digo nosotros a SICAM, Gremio de Calzado y Cuero, un poco en trabajo con el gobierno nacional a finales del 2008, cuando, digamos, teníamos muy cerca la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, comenzamos a trabajar en la posibilidad de desarrollar una metodología para poder identificar cómo era la mejor manera de desarrollar el mercado de Estados Unidos para el sector de calzado y marroquinería colombiano. Y desarrollamos una metodología que se llama plataformas de exportación. Esta metodología lo que percibe es una posibilidad de que un grupo de empresas encuentren cuál es su segmento de mercado, como bien lo decía ahora, y cómo se preparan para este. Les voy a mostrar aquí 2 o 3 ejemplos de las muchas plataformas de exportación que ha hecho ASICAM con diferentes entidades y cómo esas empresas han entendido o han comprendido cómo ser exitosos en el mercado destino de Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos muchas ventajas competitivas desde el punto de vista y comparativas de nuestra ubicación geográfica para atender el mercado de Estados Unidos. Estamos por avión a la Florida 3 horas 45 minutos y no más lejos de cualquier lugar del país a 8 horas en avión y por barco pues también a unas realidades mucho más cortas. Eso nos permite diferenciarnos de una cantidad de países, en este caso, ya que nos ponían el ejemplo, por ejemplo, Brasil o México, pues obviamente tiene un mercado diferenciado y muy desarrollado en el mercado de Estados Unidos, que nos permiten comenzar a entender cómo es que nosotros podemos posicionarnos en el mercado de Estados Unidos y ser más competitivos. En esa época nosotros hicimos un trabajo conjunto con ProColombia, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la UNAD, con Export Americas, que es un aliado nuestro en el mercado destino, para entender cómo funciona el mercado y qué debe hacer un empresario colombiano para prepararse y ser exitoso en ese mercado. Lo que hicimos fue una metodología con un tema, y quiero que le pongan, si son tan amables, doble clic a esta frase. El secreto de desarrollar el mercado de calzado y marroquinería en Estados Unidos es jugar de local. ¿Qué significa jugar de local? Que nosotros tengamos la capacidad logística de poner nuestra mercancía en la bodega o en la tienda de nuestro comprador en el mercado destino. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de empresas colombianas, si uno mira el histórico de exportaciones colombianas de calzado y marroquinería a diferentes países del mundo y particularmente al mercado de Estados Unidos, ha sido FOB. O sea, yo pongo mi mercancía en puerto o en aeropuerto y que mi comprador se encargue del resto. La dificultad y lo que hemos concluido en el mercado de Estados Unidos es un mercado, si bien bastante grande,
son 52 estados que prácticamente son 52 mercados. O sea, vender en la Florida es muy diferente a vender en California. Es un mercado que también para cualquiera es un desafío. Les voy a poner un ejemplo. De un vuelo de Miami a Los Ángeles se demora 5 horas. Estás atravesando el país de este a oeste. Un vuelo de Los Ángeles a Nueva York se demora 4, tal vez un poco más, lo que determina la magnitud geográfica del país. Entonces, cuando yo como comprador, y estamos hablando de empresas pequeñas o pymes colombianas, en términos claros de producción nacional de 4.000, 5.000 pares mensuales, que es la realidad de más de uno de los que me escuchan, pues ir a vender yo FOB, no le voy a vender a una gran superficie, no le voy a vender a un JCPenney, no le voy a vender a Walmart, no le voy a vender a Payless, no le voy a vender a ninguno de esos, porque esas empresas son monstruosas y compran muchos contenedores. Ahí que le venda China, que le venda Vietnam, que le venda Indonesia. Esos negocios, nosotros, se los confieso desde mi realidad, no tenemos cómo competir. No tenemos la infraestructura, ni los costos, ni las economías de escala. Nosotros le vamos a vender a pequeños empresarios estadounidenses, que también tienen muchas dificultades, porque el que tiene 10 tiendas, 5 tiendas, ¿cómo pelea y se diferencia de los otros? Con muchos elementos. Y a esos pequeños son a los que los pequeños colombianos les van a vender. Entonces, cuando usted se pone en la posición de un comprador o un cliente de Estados Unidos que tiene 5 tiendas y le dice que le vende FOB, perdió el 80% del negocio, porque ese cliente no está acostumbrado a nacionalizar, ni sabe de logística, ni le interesa, porque está acostumbrado a que lo atiendan en el mercado. De tal suerte que nosotros, que somos pequeños fabricantes o comercializadores de calzado y queremos venderle a un segmento de mercado en Estados Unidos, tenemos que poner la mercancía allá, entendiendo que eso tiene un mayor valor, entendiendo que la estructura de costos de FOB a DDP cambia, entendiendo que un producto que vale $15 FOB puede costar 18, 20 o 22 o 25 puesto en su tienda o en su bodega. Pero si yo no vendo de local, si yo no vendo DDP, el negocio se puede caer en un 60 o 70%, dada la realidad a quien le queremos vender. Yo sé que a ustedes les ha pasado que llegan clientes internacionales y le dicen, necesito que me haga este producto en tanta plata, en $3, en $5. Perdón, señor, yo no puedo hacer eso. Me está pidiendo menos de la mitad. ¿Por qué? Porque esos son compradores internacionales acostumbrados a comprar en todo el mundo. Pero esos, ¿quiénes son? Los grandes comercializadores, y esos son los que tienen una infraestructura suficiente para ir a cualquier parte en el mundo y comprar. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con la plataforma? Que usted, señor empresario, haga una estructura comercial lo suficientemente sofisticada, y esto no es para grandes empresas, y que pueda vender en el mercado jugando de local. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues justamente las plataformas de exportación lo que hacen es ayudarle a usted a entender cómo funciona ese mercado jugando de local, qué tiene que hacer y cómo lo hace para que usted sea exitoso en el mercado. Y aquí les voy a explicar cómo. Esta metodología tiene 3 grandes momentos. Lo primero, hay que elaborar un plan comercial con estrategia DDP. Para los que no entienden, o bueno, en fin, para ponernos en contexto con los 5 terms, que son los términos de internacionalización a nivel mundial, el término más básico, lo que quiere decir que mi comprador internacional me compra en mi fábrica, es EXW, o sea, Ex-Work. O sea, yo como comprador, señor, me comprometo a ponerle la mercancía en mi puerta. La responsabilidad del transporte, el seguro y el flete hasta su mercado destino corresponde todo al comprador. Entonces, el comprador me compra en mi planta, en mi fábrica, y entiende usted el resto. Ese es el Incoterm más básico desde el punto de vista del comprador, que se llama Ex-Work. Y el más sofisticado es el DDP, que traduce Delivery Duty Pay, que quiere decir, yo le pongo la mercancía a usted en su fábrica o en su bodega. Quiere decir que el exportador colombiano va a hacer un ejercicio para sofisticar su estrategia de exportación y le va a llevar la mercancía al cliente hasta el mercado destino. Y ahí es donde la metodología de las plataformas de exportación nos ha enseñado que ahí se tiene mucho más éxito. Además, les digo una cosa, cuando ustedes venden FOB en el mercado destino, cualquiera que este sea,
usted depende de la tasa de cambio y del valor de su mercancía. Es decir, si la tasa de cambio, como vimos en el 2008, es de 1.700, usted se vuelve muy caro para muchos compradores. Pero si la tasa de cambio en este momento es 3.000, pues perfecto. Pero como esa tasa de cambio fluctúa tanto, el comprador, el exportador colombiano que venda de FOB o Exwork o CIF, depende mucho de la tasa de cambio, entonces no es competitivo. Cuando usted juega de local, cuando usted tiene una estrategia de EP y usted es su mismo comprador en el mercado destino, usted se gana ese margen porque usted lo involucró en su estructura de costos, entonces se vuelve mucho más competitivo y sofistica su estrategia de internacionalización. Entonces, lo primero que hay que hacer es elaborar un plan comercial de estrategia de EP. Después es probar ese plan. O sea, nuestra metodología lo que quiere es que usted vaya al mercado y pruebe que usted lo que hizo y lo que se preparó es realmente verdadero. Y aquí tal vez comienzo a responderle a nuestro amigo que estaba o amiga que estaba preguntando. Esta estrategia, en su última parte, usted como comprador, como vendedor, va al mercado con una estrategia ya certera y clara y se sienta al frente en una feria de negocios, en una rueda de negocios, en una feria comercial o en una agenda comercial con compradores internacionales ya con su estrategia jugando de local y su producto adaptado para vender al mercado. Es decir, las plataformas le buscan a usted soluciones y posibles compradores solo si está preparado, porque lo primero que hay que hacer es un plan comercial, estrategia de EP. Y al final, lo que se pretende es que usted logre ventas. Esto no es un plan de internacionalización para que usted mire a ver si le va bien, para que conozca Miami a ver si es muy bonito, o para que vaya a Nueva York a ver cómo le parece. No, usted tiene que lograr, o nosotros queremos que usted logre ventas en el mercado destino. Es decir, una estrategia de internacionalización de plataformas de exportación se demora más o menos entre 4 y 7 meses, dependiendo un poco de la capacidad de la empresa de asumir los cambios. Y en 7 meses debería estar el empresario en el mercado destino, o en 6 o en 5, vendiendo su colección, vendiendo su producto adaptado a la realidad del mercado destino. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, no se les olvide jugar de local y lograr ventas en el mercado probando el plan de mercadeo. Internacionalización. ¿Y qué tiene? Entonces, Esto. De una, mandámoslo a una plataforma. ¿A dónde? Listo, hermano, hagámosle. Comprar lo que toque comprar y a producir eso arriba en el tercero y en el cuarto. Listo. Bueno, vamos entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, esta metodología es la que nosotros normalmente aplicamos. ¿Qué es? Nosotros requerimos de las empresas inicialmente que nos entreguen una portafolio de producto, cuáles son los productos de la empresa, una reseña de su empresa, digamos, si es fabricante, si qué hace, cómo lo hace cuánto existe, y una lista de precios cualquiera que ésta sea. Si es en dólares, si obviamente si la tiene en dólares mucho mejor, si la tiene FOB mucho mejor, ojalá la tenga DDP, pero para nosotros eso es exótico, no hemos encontrado o muy pocas empresas tienen claro qué es jugar DDP en el mercado. Con base en esa información, nosotros vamos al mercado destino, hacemos una investigación de mercado, porque acuérdense que lo que yo les decía al principio es que ustedes, cada empresa, cada portafolio de producto tiene que encontrar un segmento, un nicho de mercado. Y para eso nosotros cogemos sus productos o lo que están vendiendo en este momento y cómo lo están vendiendo, vamos al mercado, hacemos una investigación de mercado y nos devolvemos y hacemos un taller de presentación del mercado de Estados Unidos. Primero, cómo es el mercado de Estados Unidos y cómo se vende. Y segundo, cuál es su posibilidad con respecto a lo que usted nos envió y con el resultado que tenemos. Es decir, nosotros lo que hacemos es, usted, por ejemplo, nos entrega un portafolio de 40 referencias de calzado de hombre en cuero, por decir algo, o de marroquinería, línea de viaje en cuero. Nosotros vamos al mercado y a esa empresa, que ya está inscrita en la plataforma, por supuesto, le entregamos una investigación que hacemos para generar para todos los participantes de la plataforma, que es cómo es el mercado de Estados Unidos en términos generales, pero nos sentamos con el empresario y con base en lo que él nos entregó le decimos, vea, señor empresario, con lo que vimos de su producto y los precios que usted nos entregó, estos son los competidores en el mercado. Estas son las marcas con que usted se va a enfrentar. Este es el valor de su producto, precio entrando al mercado. Este es el valor nacionalizado. Este es el valor a mayoristas. Este es el valor a minoristas. Y este es el precio a consumidor final. De tal suerte que hacemos, o la plataforma hace una investigación de mercado precisa por empresa, ojo,
hacemos cosas, digamos, en grupo, pero también hacemos, es muy importante entender que cada empresa tiene su plan de internacionalización individual. Lo que pasa es que se logran economías de escala en la participación, ya vamos a ver, pero cada empresa entiende desde su realidad con quién me voy a enfrentar, a qué precio y a qué costo. Porque la John, metodología disculpa, dice, señora, es que se te cortó un momento y perdimos todos el audio, ouch. pero fue cuando estabas hablando de la estrategia de entrar. Hace Bueno, ok, entonces retomo. Cuando nosotros tomamos la información de la empresa, vamos al mercado, investigamos y nos devolvemos, le entregamos a la empresa una información general del mercado de Estados Unidos, que es ese primer recuadro que ven a mano izquierda, les decimos cómo funciona. De una vez les digo, cómo se vende producto en Colombia, que está bien porque es el mercado colombiano, es decir, quienes hayan ido a la FLS o participen en la FLS, donde encuentran unos stands que hay por referencia 10 colores y tantas referencias como tal, es diferente a cómo se vende en Estados Unidos. De esa manera como se vende en Colombia, que está bien vender en Colombia y en la IFLS y en las diferentes ferias así, es muy diferente a cómo se vende en el mercado de Estados Unidos. Ahí ya hay una adaptación. Entonces, en ese taller de presentación del mercado, se entiende cómo compra el mercado de Estados Unidos. Les voy a dar cifras. A pesar de esta situación que tenemos, más o menos un salario mínimo en Estados Unidos está alrededor de $1,500. De tal suerte que allá no hay ni 5 u 8 personas en un punto de venta vendiendo como aquí, ni tienen 2 personas en bodega porque no, los costos no aguantan. Si ustedes se dan cuenta, las tiendas típicas de Estados Unidos tienen 400 o 500 metros cuadrados, 300, atienden 1 o 2 personas máximo. Usted va, mira su producto, si le gusta se lo mide, si lo mide lo coge, él pone su caja y va a la tienda. Perdón, al punto de pago. Así funciona la mayoría de tiendas en Estados Unidos. De tal suerte que usted tiene que entender cómo pone su producto, y esto se llama, hay una herramienta que se llama Line Sheet, que alguno de ustedes podrá conocer, que es cómo compra ese cliente de Estados Unidos. Si usted le presenta el producto como lo presentamos normalmente en Colombia, que son 18, 30, 40 referencias en 10 colores, el hombre va a quedar loco y no va a saber qué comprar. ¿Por qué? Porque él tiene que ver la mercancía, tiene que ver el producto como se va a ver en su tienda, cómo lo va a exhibir. Entonces, tiene que ver familias de productos, tiene que ver identificado, y aquí Ángela, obviamente, en sus estructuras de colecciones, tiene mucho más conocimiento del tema, pero tiene que ver familias de producto para que él pueda identificar si ese producto es llamativo y cómo lo verá en su tienda. Y el producto tiene que estar perfectamente marcado y perfectamente identificado, porque no hay tiempo de hacer inventarios, no hay una persona en bodega mirando a ver cómo trae, cómo lleva. Es decir, esas 1 o 2 personas de tienda tienen que defenderse con el inventario, con la venta, con todo. Entonces, los productos colombianos tienen que hacer un ajuste de tal suerte que se vendan y sean mucho más exitosos en el mercado. Ya vamos a entrar en detalle con eso. Entonces, les decía, cada empresa tiene su plan de mercado general y su plan de mercadeo y su investigación de mercado exclusiva para cada empresa. Después se hace una reunión de asistencia técnica con el empresario y lo que se dice es, vea, mi amigo, con base en esa realidad que usted me presentó de su portafolio y lo que nosotros investigamos, creemos que su posibilidad en el mercado de destino es A, B y C en este nicho de mercado. Consideramos que su mercado puede ser la Florida en un segmento de distribuidor mayorista con marca propia o con marca privada. O con paquete completo, en fin, o con marca de otros. Y ahí en esa reunión de asistencia definimos un plan de trabajo en donde el empresario va a entender qué debe hacer. Obviamente nosotros digo yo, ASICAM y su equipo de consultoría, entendiendo que hay consultores del mercado de Estados Unidos, también tienen un trabajo que hacer. Entonces nos ponemos de acuerdo en esa primera reunión, en un plan de trabajo conjunto para ver qué es la visita técnica, por supuesto, para ver qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo para poner a punto la empresa y su portafolio de productos para desarrollar el mercado. Y en ese sentido pasamos a hacer un trabajo conjunto en donde hacemos un seguimiento, unas conferencias de seguimiento que pueden ser presenciales o virtuales. Obviamente pueden ser virtuales, hoy que todo es virtual, pues eso no es impedimento para que podamos trabajar. Y al final, esto tiene un horizonte de tiempo de 3 o 4 meses. La empresa debería estar lista con su estrategia, con su nicho, con su propuesta de valor
para irse al mercado, y lo que normalmente nosotros hacemos unas visitas exploratorias a ferias, a ruedas de negocio, a agendas, para que entiendan cómo funciona el mercado y prueben ese plan que ya hemos desarrollado. Esa es la metodología. Entonces hay un trabajo conjunto. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos los consultores? Entonces, usted me entregó una lista de precios, digamos que me la entregó Xwork, o sea, no, hermano, yo no tengo lista de precios para vender FOB, yo se la entrego, la lista de precios que tengo ahorita en dólares. Nosotros cogemos esa lista de precios y la acompañamos hasta cómo sería su estructura de costos para que usted venda DP. Entonces le devolvemos una lista de precios jugando DP, le ayudamos con toda la estrategia de quién sería, cuánto le costarían los fletes, el seguro, cuánto le costaría poner la mercancía, nacionalizarla, por intermedio de quién. Digamos, nuestro valor agregado es conocer el mercado local en Estados Unidos y cómo juega usted jugando, digamos, en estrategia de EP. Ahí hacemos un trabajo conjunto en donde usted está preparando su mercancía, su producto, su colección, y nosotros estamos trabajando en la logística y en el trabajo de estructura de costos para que la mercancía, para que el portafolio de productos llegue al mercado destino de la mejor manera. Digamos que nosotros ya hemos desarrollado esa estrategia, ya la tenemos lista, pues entonces vámonos al mercado. Lo que les muestro a partir de este momento son diapositivas y algunas fotografías de lo que hemos hecho realmente. Fíjense que en las reuniones de trabajo con los especialistas de Estados Unidos y los locales, nosotros hacemos un trabajo de adaptación del mercado para que ustedes entiendan cómo funciona el mercado de Estados Unidos, cómo debe marcar la mercancía, cómo debe etiquetar. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen códigos de barra, conseguir un código de barra y hacerlo localmente en una empresa, eso no tiene ningún misterio. Para vender al mercado de Estados Unidos, usted debe estar en Logica y debe inscribirse en Logica, que antes era de GS1, y sacar un paquete de códigos de barra, que es el que le va a servir en el mercado destino y le va a servir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, no sirve cualquier código de barra, no sirve cualquier etiqueta. Mire cómo debe estar marcado el producto, cómo se debe embalar. Como les decía, debe tener mucha capacidad de que la persona rápidamente identifique color, talla, referencia desde la misma caja. Y para eso hacemos reuniones de asistencia técnica y trabajamos en el ajuste del proceso. Hacemos ajuste, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, funcionan las tallas medias. Muchas estrategias de tiendas en Estados Unidos se diferencian es porque venden tallaje medio. Es posible que su cliente se lo exija. Sin embargo, nosotros lo que recomendamos es no haga hormería de talla media si todavía no tiene ventas. Primero váyase con lo que tiene y mire y tantee el terreno a ver si es que se lo están solicitando las tallas medias o no. Hacemos reuniones de trabajo conjunto, analizamos su estrategia, miramos cómo está su producto y cómo lo puede exhibir de la mejor manera, cuál es su valor agregado. Estas son empresas que han pasado por este ejercicio. Si se dan cuenta, hemos estado con empresas, si se dan cuenta, son ferias como SMOTA, que es una feria local en la Florida, FANI en Nueva York, International, ¿cuál es esta? International Motorsport, por ejemplo, para un segmento específico de motociclistas, Sport Authority, también en la Florida. Yo no sé si alguno conozca estas ferias. Esta feria no es la feria de Las Vegas, porque nosotros, la feria de Las Vegas y otras son ferias para grandes compradores, donde compran contenedores. Uno de los errores que cometemos como empresarios colombianos es irnos a esas ferias y el resultado, no, es que me fue mal. Pues obvio, porque es que los negocios allá se cierran, es por 50.000, 70.000, 100.000 pares de calzado, que la mayoría de nosotros no producimos esas cantidades. Por eso ustedes están viendo ferias regionales, donde las cantidades son menores, donde son empresas, donde son ferias de boutique, donde van a comprarme 800 pares, 1000, donde van a querer nicho de mercado, donde encuentro yo ese segmento de mercado al cual le estoy apuntando. Hemos tenido experiencia de poner empresarios en Atlanta, en Nueva York, en Las Vegas y en la Florida. Ahora, las plataformas exportadoras anteriores han desarrollado la costa este de Estados Unidos, o sea, el sur de Estados Unidos, Texas, Florida, las Carolinas y subir hasta el área triestatal de Nueva York. Si uno quisiera desarrollar el mercado de California, por ejemplo, que es un mercado muy sofisticado, es otro tema. Habría que hacer una estructura logística para poder poner la mercancía en esos sectores, pero hemos encontrado también algunas realidades de empresas que ponen su mercancía en Miami y tienen clientes en Los Ángeles o en San Diego y han logrado hacer un ejercicio logístico bien interesante. Por eso las ferias que ustedes ven ahí son ferias regionales.
no son ferias nacionales, porque en las ferias nacionales compran demasiado volumen que según nuestra experiencia nuestros empresarios no tienen la capacidad de surtir y los precios también son otros. Es decir, ni por precio ni por volumen tenemos cómo competir en esas realidades de ferias nacionales. Por eso nuestras apuestas son a ruedas de negocio o ferias regionales. Estos son fotos reales de asistencia de producto. Por ejemplo, aquí en esta foto estaban participando los empresarios en SMOTA en Miami y también hicimos un showroom de trabajo para que compradores ya con potencial de compra conocieran los productos, los identificaran, hicieran análisis de evaluación, si la estrategia después del plan de trabajo era exitosa o no. Este, por ejemplo, es un almacén, es un punto de venta en el Miami Free Zone, que es una zona franca en Miami importante, que es la que tiene, pues digamos, comercialización al por mayor. A estos también son clientes importantes de potencial nuestro, visitas a bodegas, a toda la realidad de puerto, aeropuerto, cómo funciona el tema logístico en Estados Unidos, porque claro, la apuesta es jugar de local. Y estos son exposiciones, por ejemplo, esta es una exposición en SMOTA, esta es una exposición en Nueva York, y en fin, en Miami. Son posibilidades de ferias muy localizadas dependiendo del plan de negocios y de la estrategia de comercialización que se tenga en el mercado. Insisto, jugando de local, jugando de DP. O sea, que yo pongo la mercancía en el cliente destino. Finalmente, para ir cerrando el tema, ¿qué significa una estrategia de jugar de local? Lo primero, es una estrategia de largo plazo. Si alguno de los que está escuchando en este momento la conferencia quiere vender porque el coronavirus, quiere internacionalizarse porque el coronavirus le cerró su fábrica o su punto de venta, esa no es la decisión de internacionalizarse y menos de DP. Cuando una empresa decide buscar mercados internacionales más sofisticados como Estados Unidos y DP, tiene que prepararse, tiene que invertir, tiene que verlo en una estrategia a largo plazo, tiene que ir al mercado, tiene que dejarse asesorar y tiene que entender que es diferente como se vende en Colombia, como se vende en un mercado como Estados Unidos. Tiene que lograr una posición en el mercado destino. Vean, les hago un ejemplo. Antes del 2008, del 2005, entre los 90s, muchas empresas colombianas de marroquinería y calzado, si habían más de marroquinería, empresas 100% vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Conocí empresas de 10, 15 años vendiendo exclusivamente para el mercado de Estados Unidos con un producto fantástico. Cuando la tasa de cambio no le dio a esas empresas y sus clientes comenzaron a comprar en Asia, porque pues obviamente la tasa de cambio nos hacía muy costosos, estas empresas muchas quebraron. Y una de las conclusiones era, venga, pero usted lleva 10 años vendiendo en el mercado destino, ¿qué pasó? Y decía, yo vendo de FOB. Es decir, estas empresas durante 10 años no sabían a quién le vendían, con la marca de otros, a qué precio era su consumidor final, en qué parte de Estados Unidos se vendía, cómo era la logística, de tal suerte que perdieron 10 años de internacionalización. Cuando su cliente o dos clientes que tenían dejó de comprarles, dejaron de vender en el mercado porque no conocían ni sabían cómo funcionaba el mercado. Con base en esa experiencia es que nosotros insistimos en la estrategia DDP, jugar de local, ir al mercado, conocerlo, posicionarme en el mercado. Por eso hay que planear, por eso hay que adecuar el producto. Ya les conté, no es lo mismo vender en Colombia que vender en Ecuador que vender en Estados Unidos. Hay que entender cómo compran allá. Hay que hacer colecciones, hay que hacer line sheet. Hay que poner mi página obviamente en doble idioma. Hay que embalar la mercancía particularmente. Hay que tener un buen código de barras. Hay que hacer inteligencia de mercados. Hay que tener claro cómo es mi estructura de costos. Yo voy a poner mi mercancía en el mercado destino. Bueno, ¿eso cuánto va? ¿Cuánto me cuesta asegurarla? ¿Con qué flete? Etcétera, etcétera, para tener una estrategia de costos de DDP. Muchas de estas empresas, y les cuento que en estas ferias fueron muchas empresas. Nosotros capacitamos muchas empresas en esta plataforma. Vendieron una vez, pero dos no. Consiguieron un cliente, pero dos no. Hay que hacer trabajo postventa después. Hay que fidelizar clientes. Hay que responderle a los clientes. ¿Sabe qué pasó con muchas de esas empresas que fueron y se prepararon? Nunca entregaron las muestras. No enviaron lo que solicitaron. Nunca entregaron una estructura de costos adicionada. No le respondieron al cliente. Entonces tenemos un trabajo que hacer. Por eso les digo que es una estrategia a largo plazo. Por eso les digo que hay que prepararse y planear. No me están preguntando. Yo trabajo en ASICAM, soy el director de transformación productiva y me llegan de vez en cuando muchas realidades de necesidades del mercado destino.
por lo menos, les tengo que confesar, 5 o 6 proyectos entre agosto y diciembre del año pasado se perdieron porque no encontramos empresas preparadas para solventar el problema. Necesito que me mande una muestra con estas características. Un mes, 2 meses, una semana, 3, oiga, ¿qué pasó? La muestra queda mal. Es decir, nos tenemos que preparar para estar en un mercado. Hoy en este momento estamos en pandemia, estamos todos en casa. Listo. Esto va a pasar, eso lo garantizamos todos, en un margen de tiempo corto. ¿Qué va a pasar? Y ojalá volviéramos a tener esta charla cuando ya estemos otra vez al aire. Ojalá estuviéramos preparados, ojalá tuviéramos planeación y ojalá entendiéramos cómo funciona el mercado. Hemos perdido, si se dieron cuenta, del 90 al 2030, 30 años de internacionalización. Pero pues es una decisión de cada quien. Y para finalizar, cuando usted juega de local, su margen adicional al que ya tiene, desde el punto de vista de rentabilidad de producto, está entre un 10 y un 25% adicional, para que se den cuenta y dimensionen que obviamente jugar de local o en una estrategia de P no es fácil, pero cuando usted logra como empresario un valor agregado y se sofistica en la internacionalización, logra innovación en su compañía, se vuelve un empresario internacional jugando de local en un mercado destino como Estados Unidos, la saca al estadio. Hemos tenido experiencia en otros sectores, y digo yo, hemos tenido nuestros aliados en el mercado destino, en el sector alimentos, joyería, prendas de vestir y calzado de casi todos los países de Latinoamérica. Y todavía uno va a la zona franca de Estados Unidos, a la zona franca de Miami, al Miami Free Zone, y encuentra centros de negocios de Guatemala, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, y desafortunadamente todavía no encontramos el de Colombia. Entonces, lo termino no para, digamos, para quedarnos en el lamento, sino para entender que lo que hay son oportunidades y van a venir oportunidades. Lo importante y la reflexión final es si vamos a estar preparados para aprovecharlas. Final del camino, si somos capaces de desarrollar un mercado en ese sentido. Les agradezco mucho la información, el tiempo. Nosotros, digamos, en ASICAM tenemos todo el conocimiento de estas plataformas de exportación. Sabemos cómo hacer esto. Necesitamos empresas que realmente quieran y acepten este reto, como fue la diapositiva inicial. Un reto de internacionalización 2020. Y bueno, nada, no sé si tengan alguna pregunta y estoy muy atento a tratar de resolverlas inmediatamente. Muchas gracias. Sí, gracias, John. Yo creo que fue extremadamente clara tu presentación, pero sí tenemos varias preguntas con respecto a varios temas. Dale. Voy a escoger algunas por el tiempo. Una pregunta es si se debe tener en cuenta la compañía de destino con la que se cuenta en Estados Unidos. Te las voy a ir haciendo una por una. Dale, respuesta a esa. La estrategia de jugar DDP no necesariamente en inicio, aclaro, hay que montar una compañía en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los pocos países donde yo puedo ser mi propio importador sin tener personería jurídica en Estados Unidos. Y eso lo puedo hacer perfectamente y lo hemos hecho. Lo que hay que tener claro es que, pues bueno, yo no tengo personería, pero hago 1 o 2 ventas al semestre. Pero en la medida en que yo comience a tener reposición de mercancía, nuevos clientes, muy seguramente el siguiente paso sí es tener una personería jurídica en Estados Unidos, no hay duda. Y parte del programa que acompañamos, obviamente en instancias posteriores y en fases siguientes, es cómo se monta una compañía en Estados Unidos, que entre otras cosas es súper sencillo, y cómo se opera. Pero sí, la realidad es que en principio no es necesario, en la medida en que los empresarios comiencen a desarrollar el mercado, a tener clientes y a vender más, pues tarde que temprano tendrán que montar su compañía en los Estados Unidos. Okay. Otra de las preguntas que nos hace Juan es relativa a Estados Unidos. ¿Cómo tienen ellos acceso a conocer un poco más de la normatividad que está en el país? Perdóname, ¿la normativa en dónde? ¿En Estados Unidos o en Colombia? Sí, en Estados Unidos. Ah, pues mira, parte del acompañamiento que hacemos es entender cuáles son las normativas aduanales de nacionalización, cuáles son los requisitos no arancelarios que exigen el mercado y el destino. Es decir, si yo exporto, por ejemplo, y voy a exportar a 0 arancel, yo tengo que certificar que mi producto es 100% colombiano, entonces debo tener entre materia prima y mano de obra un tanto por ciento nacional.
puedo importar, pero puedo sumar acá para poder transformar en Colombia. Todas esas realidades, pues las conocemos. Obviamente hay fuentes de información y la información que entregamos en la investigación de mercado durante todo el proceso acompaña información local, cartillas de preparación, investigación de mercado, trabajo, herramientas de Excel, para la estructura de costos. Es decir, hay una serie de elementos que la misma plataforma entrega al empresario para que pueda entender cómo funciona el mercado. Ok, aquí hay otra pregunta que me parece muy importante que la voy a unir con otra porque creo que son muy similares. Si el marketing juega un papel muy importante dentro de la estrategia de Estados Unidos y la una u otra donde nos preguntan si la modalidad de ventas en Estados Unidos es más asociada a la maquila o hacia la marca. Pues depende. Mira, esa pregunta es muy interesante. El tema de marketing siempre será un tema importante. ¿Qué hacemos nosotros en la primera fase de la plataforma? Es ayudar al empresario a entender cuál es su propuesta de valor, con la experiencia de los expertos del mercado, entender esa propuesta de valor, en qué nicho de mercado puede llegar a ser exitosa y acompañar esas primeras visitas al mercado y enfrentarse, es decir, la plataforma le pone a usted clientes potenciales internacionales ya en el match o lo pone en una feria, ¿no? Ya con su propuesta lista. El mercadeo siempre será importante. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos plataformas de exportación que tienen estrategia e-commerce. Entonces han decidido desarrollar el mercado a través de plataforma web, que hoy por supuesto es perfectamente válido. Pero el marketing siempre será parte de la estrategia de cada empresa y de cada plan exportador. Depende mucho a quién le vendas. Por ejemplo, si tu estrategia es con marca propia, pues tendrás que poner tu marca, registrar en el mercado y es una estrategia para posicionar tu marca. Eso tiene unos costos y tiene unas implicaciones desde el punto de vista de marketing. Pero si tú no tienes problema en venderle a otro privada, pues eso tiene otra realidad en un plan en donde vendes marca privada y haces un producto que le vas a vender con marca de otros. Eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de costos, de venta, de fidelización, etcétera, etcétera, pues porque le vas a vender la mercancía como vender la marca propia aquí en Colombia. Todo depende de la estrategia que tenga cada empresa porque cada empresa va a desarrollar la propia. Ok, bueno, hay muchas, en este momento me están haciendo bastantes, pero voy a resumir porque son varios. Nos preguntan que cuando nosotros desde ASICAN sacamos esta convocatoria para realizar la próxima plataforma y si esta tiene un costo, no sé si les puedas responder. Claro, mira, nosotros en ASICAM debemos este año sí o sí sacar por lo menos una plataforma de exportación a Estados Unidos. Obviamente nos ha enrarecido todo el cronograma de esta realidad actual, pero la vamos a sacar. Y los costos depende. A ver, lo que nosotros hemos hecho en ASICAM siempre es buscar recursos de cofinanciación. Si se dieron cuenta en algunas de las diapositivas estaba el BIT, estaba ProColombia, podemos sacar recursos con Impulsa, con Colombia Productiva. Entonces lo que hacemos nosotros normalmente es buscar recursos de cofinanciación para sumarle recursos. El empresario por una parte, ASICAM pone otra, la convocatoria pone otra y así es que sumamos. Dependiendo de esos recursos podemos hacer cosas. Si logramos encontrar una convocatoria y un grupo de empresas interesadas en que entiendan cuál es la de este proyecto y puedan llevarlo a podemos inclusive llevar proyectos hasta las primeras participaciones en el mercado destino de los empresarios. Entonces, participar en las ferias y que incluya ese valor la convocatoria. Pero es que todo depende del recurso y de cuánto estamos hablando. Un empresario debería tener la capacidad de poder invertir en un plan de estos $2,000, $3,000 para prepararse, para llegar al mercado destino y estar listo y poder nosotros ayudarle con convocatorias o con financiación para que se presenten las ferias y para que vaya 1 o 2 o 3 veces a las ferias y ahí poder lograr pues que no le salga tan costoso, porque entendemos también que esta inversión, si un empresario quisiera en este momento hacer solito este ejercicio, podemos estar hablando alrededor de $15,000 o $20,000 con adecuación de producto, estructura de costos, jugar de local, el desarrollo de la investigación de mercado, la apuesta de los clientes posibles o participación en 2 ferias, etcétera, etcétera. Lo que nosotros logramos es que con $2,000 o 1,500, depende un poco de la convocatoria de la realidad, el empresario sumando varias empresas, 10, 12, 15, logramos economías de escala para que la llegada al mercado no sea tan, pues la inversión sea la menor para el empresario, por supuesto.
Ok, Pero este año vamos a presentarnos a una con seguridad. Ok, hace otra pregunta Milan y nos pregunta que si es mejor llegar a través de consorcios o de forma individual al mercado de Estados Unidos. No, o sea, cuando nosotros en la metodología jugamos juegue de local, Milan, lo que estamos diciendo es, usted tiene su estructura de costos y su estrategia para llegar al mercado. A quien le venda, eso hace parte de su estrategia. Es decir, yo voy a comenzar por distribuidores. Entonces voy a conseguirme un distribuidor en Atlanta, Georgia, porque mi segmento de mercado está ubicado allá. Entonces voy a ir a un segmento gospel o voy a ubicar un segmento en Texas porque es que mi segmento de mercado va a ser nostálgico. Entonces le voy a vender a un distribuidor que tiene 10 tiendas y es el que me va a comprar. O voy a vender por internet una parte. Eso, digamos, ¿a quién le vas a vender si es un consorcio? Si es un distribuidor mayorista o minorista o una tienda, depende mucho de la estrategia, pero ya estando en el mercado, lo que ayuda muchísimo es que se abre el panorama a una serie de posibilidades a las que yo puedo acceder jugando de local. O sea, el panorama de posibilidades de venta ahí se multiplica por 10, que no estás vendiendo FOB o no tener una estrategia de jugar de local en el mercado. De tal suerte que si es un consorcio puede serlo, pero eso depende de tu estrategia en el mercado y de quién decidamos durante la estrategia de plan exportador a quién le vas a vender el mercado destino. Listo, yo creo que con esta última pregunta cerramos. Hay algunas más, pero creo que ya la gran mayoría de las preguntas las has respondido. A ti muchas gracias por habernos mostrado otra ruta. Ayer realizamos uno sobre moda, hoy sobre internacionalización. La verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes en este chat. Recibimos sus recomendaciones. Esta es, digamos que fue una primera versión de la programación que vamos a tener en el mes de abril sobre estos webinars. Vamos a revisar sus sugerencias sobre la plataforma, sobre el tema del sonido, vamos a ver cómo lo revisamos, pero pues cualquier información que requieran, ustedes pueden acceder a la página de nosotros, www.asicam.org, también a través de las redes sociales de nosotros, Asicam Call en Instagram, Asicam Call en Facebook y lo mismo en Twitter. Allí estamos colocando toda la información al respecto con todo lo que estamos haciendo en cuanto a las iniciativas y programas. John, muchas gracias por habernos dado una luz en este camino de la internacionalización. Creo que para todos fue muy, muy interesante. Y bueno, les estaremos contando, sigan las redes porque les estaremos contando cuál va a ser la programación y seguiremos invitando a temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Sí, Ángela, muchas gracias. Por último, quisiera decirles, pues estamos mirando cómo poner las grabaciones de estas conferencias a la orden de ustedes, pero también, si veo que también se quedó algún grupo importante de personas sin poder entrar, pues también la posibilidad de que la podamos reprogramar y volverla a hacer. Ahí estamos también sin ningún problema. Muchísimas gracias entonces. Para las personas que no pudieron estar, si ustedes conocen a alguien que estaba interesado y no pudo Parece que Ángela se fue. Bueno, muy amables. Muchas gracias.